Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades ya hace décadas. El mundo se debe a sí mismo 3 veces y media. El precio del metro cuadrado ha alcanzado cifras simplemente astronómicas. Y todos los días se imprimen billetes que no valen nada, más que la confianza que tú pones en ellos, porque nada los respalda. En el caso del dólar, su respaldo son los portaaviones y los cazas, y por eso no se ha desplomado. Se ha impreso en los últimos 2 años el 60% de todos los billetes que existen. Si se pusieran uno encima de otro, los billetes de $100 recién impresos, su altura sería 50 veces la que existe entre el nivel del mar y la Estación Espacial Internacional. Pero esos billetes no son impresos por el Estado, sino por un banco particular que se llama Federal Reserve Bank, cuyo objetivo es ganar dinero, que presta los dólares al Estado para que pague sus deudas, que ya alcanzan los 31 trillones de dólares. Es decir, que per cápita o al nacer o al sacar la Green Card, cada americano debe $95,000 y cada contribuyente $250,000. Cada familia americana debe $500,000. O sea, el 130% del PIB o de todo lo que se produce. Pero eso no es nada porque China debe el 350% del PIB. Y si seguimos viendo, el mundo no tiene nada porque todo lo debe. 3 veces y media se debe, como decíamos, a sí mismo. Pero nadie sabe quién es sí mismo. Lo que nos lleva al sistema Ponzi, que es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido. Esta sería la más grande que ha existido. El mundo es una inmensa pirámide que parece que se desploma. Para que lo entendamos, ¿de dónde surge el dinero que se gana en bolsa si no hay un bien físico transado? Viene de la evolución de las expectativas, es decir, es pura especulación que produce dinero de la nada y ese dinero que uno gana, alguien lo tiene que perder. La menor certidumbre hace caer el precio de las acciones y ese alguien es el deudor o el tenedor de algo porque ese algo, si se desploma la pirámide, va a dejar de tener valor. El mundo enfrenta la quiebra general de todo el sistema financiero. El sistema tiene una deuda pendiente por cobrar que es tóxica o incobrable. Es decir, que la gente no tiene cómo pagarla porque el precio que ha alcanzado, bien sea por las tasas de interés o porque lo que compró y debe vale mucho más de lo que puede pagar o mucho menos de lo que pactó la compra, volviendo así a que estamos viviendo por encima de las posibilidades, lo que nos lleva a la quiebra inminente del mundo conocido. Ya van 4 grandes bancos en 15 días y otros 200 están con las barbas en remojo. En enero del 2023, el techo de deuda americana alcanzó los 31.4 trillones. Es el límite al dinero que el país puede pedir prestado legalmente. Se ha elevado 78 veces desde 1960, pero ya llegó a su límite. Para evitar la quiebra del sistema financiero, se están imprimiendo otros 2 trillones. ¿Otra torre de billetes hasta el infinito? La alternativa va a ser el fin del dinero. Pronto tendremos una marca para poder comprar o vender. Llega el fin del dinero y el principio del libro de la revelación.